Hace 520 años dictó testamento una extraordinaria mujer justamente aquí donde nos encontramos. Isabel. Era el final de su vida, pero también el comienzo de un legado que cambiaría, transformaría el mundo. Isabel, reina, estratega, en muchos ámbitos también una visionaria, falleció aquí en Medina del Campo hace ahora 520 años, dejando un mapa del futuro de España. Pero Isabel no solamente fue precursora o lideró acontecimientos históricos como la unificación de los reinos, la conquista de Granada, el descubrimiento de América. Isabel era una apasionada del arte, de la moda, de la gastronomía. Su legado trascendió más allá de lo político y hoy vamos a explorar algunos aspectos de su figura, probablemente desconocidos para muchos de nosotros. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este entorno lleno de historia, Medina del Campo. Mi nombre es María José Gómez Lluvero, pertenezco al equipo de Baracabiencia, un proyecto que empezó muy cerca de aquí con la finalidad de promover la historia y la cultura de España y que empezamos con actos de divulgación sobre Isabel la Católica justamente el último diciembre, con la finalidad de continuar durante todo el año 2024 un año plagado de acontecimientos, de aniversarios significativos relacionados con Isabel. Este año hemos celebrado el 555 aniversario de su matrimonio en Valladolid con Fernando. Celebraremos también próximamente el 550 aniversario de su proclamación como reina de Castilla en Segovia. Y hoy recordamos, estos días, recordamos también su fallecimiento aquí en Medina del Campo, donde también vivió y dictó su extraordinario y famoso testamento. El propósito de esta charla no es tanto profundizar, que también haremos una cata por todos los acontecimientos históricos que lideró Isabel, pero también es profundizar sobre un perfil de Isabel menos conocido para muchos de nosotros. Como les decía, ella fue precursora de muchos ámbitos en la moda, en la gastronomía, de gran relevancia también en la economía, y también aportó una visión que yo diría precursora de muchos de los aspectos que hoy conocemos bajo el término de sostenibilidad. En fin, vamos a descubrir aspectos, como les decía, probablemente desconocidos para muchos de nosotros, de una figura que yo me atrevo a decir la primera gran influencer de la historia, Isabel I de Castilla. Y para ello contamos con un panel de distinguidísimos expertos que les voy a presentar a continuación, pero antes, como no, antes de comenzar, quiero dar las gracias y expresar mi más sincero agradecimiento al alcalde de Medina del Campo, a Guzmán Gómez Alonso, que no sé si nos acompaña, y sobre todo también a Nadia González, la concejala de Turismo y de Festejos de aquí de Medina del Campo. Gracias a los dos, de verdad, por recibirnos y por hacer posible que hoy estemos aquí. Y ya sin más preámbulo, me vais a permitir que me siente y voy a presentar a mis compañeros de mesa. Como decía, pues tenemos el enorme privilegio de contar hoy con, pues voy a empezar por don José Miguel Espinosa Sarmiento, que es el canónigo doctoral de la Catedral de Segovia. Contamos también con don Pascual Martínez Sopena, que es catedrático de Historia Medieval de Valladolid, de la Universidad de Valladolid. Aquí a mi derecha tengo a don Julio Vallés Rojo, que es investigador gastronómico, escritor y también experto en la historia de la alimentación. A mi izquierda, doña Maite Sánchez Barahona, que es historiadora y además concejala también de turismo y de cultura de una población muy cercana, que es Cuéllar, de Segovia. Tenemos también a doña Pilar San José Sancho, que es presidenta de la asociación Vestir a la Española. Y también está con nosotros don Jesús Mardomingo Cozas, que es abogado, fundador de Masa Madre Universal, que es una asociación también dedicada a la promoción cultural y de la historia. Y bueno, ya sin más preámbulo vamos a comenzar, y me gustaría, para contextualizar la tarde de hoy y la cata que vamos a hacer sobre la figura de Isabel,
pues contextualizar su reinado, que como sabemos duró justamente 30 años. Ella murió con 53 años, a punto de cumplir los 30 años desde su proclamación en Segovia. Bueno, el reinado de Isabel vivió enormes acontecimientos y el transcurso, digamos, de la Edad Media a la Edad Moderna, ¿no? Pascual, me gustaría empezar por ti. Durante el reinado de Isabel se vivieron cambios históricos, por supuesto, pero también se adoptaron y se aprobaron leyes y reformas que fueron cruciales. En tu opinión, ¿qué hitos históricos destacarías para contextualizar su figura o qué leyes o qué reformas destacarías como más relevantes para configurar la España y la Europa moderna? Bueno, esta pregunta os aseguro que no es en absoluto simple. Por cierto, no sé si me oís bien. Porque al fondo... Sí. Bueno, pasa el micro, sí. Tienes un micro que Sí. suena... es muy suavecito y está muy... El espíritu de Isabel está con nosotros. Bueno, pues lo que os decía es que realmente la pregunta no es nada simple. Entonces, con peligro de simplificarla, pues voy a indicar algunas cosas. La primera de todas ellas, Isabel llega al trono, digamos de una forma ya se consolida en el trono, después de un siglo XV que ha tenido un transcurrir realmente complicado. Complicado, por cierto, en el que algunos de los personajes nacidos en Medina del Campo habían intervenido muy activamente. Quiero decir, por supuesto, por aquí había andado Fernando el de Antequera, por aquí había andado durante mucho tiempo su hijo Juan, que es uno de los personajes más sugestivos y al mismo tiempo, digamos, más claves para entender lo que fue después la España de los Reyes Católicos. Pero al mismo tiempo, tal y como la vivió él, sobre todo su estancia en Castilla, fue realmente un revulsivo, alguien completamente complicado y que capitaneó en buena medida la acción de los nobles frente al monarca. En este caso, a Juan II, el padre de Isabel la Católica. Quiero plantear efectivamente esta paradoja, porque he dicho que creo que es uno de los personajes más sugestivos y que más influyen en los reyes católicos, y precisamente, digamos que en su juventud, hasta los años 30 e incluso 40 del siglo XV, no fue un personaje que en sí tuviera una noción de Estado. Sin embargo, este Juan, hijo de Medina del Campo, y desde luego padre de Fernando el Católico, es alguien que como rey de Aragón enseñó muchísimo a su hijo a la hora de poder conducir el Estado. Fijaros que hablo de Estado, porque efectivamente, si hay algo que caracteriza a la España de los Reyes Católicos, a la España de Isabel y Fernando, es la idea de una noción de Estado que por primera vez fragua. Sería incluso excesivo decir que aquí es cuando nace España. Bueno, yo creo que no. Yo creo que no. O sea, no porque, en definitiva, no solo se produce la unión de las dos coronas, de Aragón y de Castilla, sino que también es el momento en el que se toman en cuenta toda una serie de medidas que van a funcionar y que van a dar una estructura a cada una de las dos coronas individualmente, pero al mismo tiempo también a ambas conjuntamente. Cuando digo esto, no quiero señalar que tuviéramos una España no como la que tenemos hoy. Después de todo, la España que tenemos hoy es hija de una concepción del Estado propia del siglo XIX en adelante. Tenemos una España como podían ser en aquel momento la Inglaterra o la Francia, y visiblemente eran unos estados mucho más descentralizados de lo que luego después ha sido el Estado liberal. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque con frecuencia uno oye, esto de España es una cuestión del siglo XIX. No.
a escala del siglo XV, del siglo XVI, se puede decir que la realidad política que gobiernan Isabel y Fernando está a la altura de las mejores construcciones unificadas de la época. Esto es lo que interesa tener en cuenta. Pero bueno, ¿todo esto cómo se come? Yo señalaría que, por una parte, hay una clara maduración de los propios monarcas y particularmente de Isabel. La Isabel que toma el reino en sus manos en 1479, y ya no digo nada, la que lo pretende unos años antes, no es ni mucho menos la Isabel de los años 1490, un personaje absolutamente maduro, con una capacidad de decisión muy llamativa, y después de todo, también es un personaje que está asesorado por algunas de las mentes más preclaras del reino. Esto es importante tenerlo en cuenta. No penséis en alguien que funciona solo. Pensad en alguien que ha sabido escoger a una colección de colaboradores en quienes puede efectivamente confiar. Y esta es, digamos, una de los grandes hechos que se dan en ese momento y que serán recordados a lo largo del tiempo. Isabel en Castilla y sus magníficos asesores. Nombres que han quedado, digamos, a lo largo del tiempo, de los cuales hay algunos que pueden sonar mucho. A nosotros en Valladolid, en la universidad, bueno, se puede decir que unos días sí y otros días también, pasamos siempre por Santa Cruz, la gran fundación intelectual del cardenal Mendoza, uno de los grandes hombres del momento. Y cualquiera puede pensar también en el cardenal Cisneros. Fijaros que hablo de clérigos, pero al mismo tiempo también podríamos hablar de laicos. Todo eso, toda esa dinámica, es algo que resulta clave en la España de ese momento y que da sentido, efectivamente, a la España como construcción política que desde entonces dura. Muchas gracias, Pascual. Sin duda Isabel es un ejemplo de liderazgo, hoy día todavía lo sigue siendo, ¿no? Pero vamos a cambiar un poco el tercio y vamos a abordar el aspecto religioso. Isabel, junto con Fernando, se les conocía como los reyes católicos, pero el calificativo de católico no era un calificativo, permitidme la redundancia, sino que era un título oficial. Me gustaría preguntarle a José Miguel cuáles fueron las razones principales, ¿no?, para que los reyes recibieran este título, llamémoslo, oficial, por primera vez en la historia, si no me equivoco, y que además todavía los reyes actuales lo siguen llevando. Y si quieres comentarnos también, José Miguel, respecto del proceso de beatificación en curso de Isabel, pues cuáles en tu opinión han sido los hitos más destacados, ¿no?, que han llevado a que se inicie ahora, en la actualidad, en nuestros días, este proceso de beatificación. Muy bien, pues buenas tardes y muchas gracias. No había estado nunca en este lugar que ayuda efectivamente a dar gracias a Dios por la reina Isabel, ¿no? Bien, en cuanto a el título de Reyes Católicos, pues fue con una bula del Papa Alejandro VI el 19 de diciembre de 1496, la bula Si Convenit, y naturalmente se motivó porque se concedía este título, que no fue muy bien recibido por nuestros vecinos franceses, ¿no?, puesto que el rey de Francia se le denominaba cristianísimo, la hija primogénita de la Iglesia, Francia, ¿no? Entonces, sin embargo, pues fijándose en las virtudes de Isabel y Fernando, también en cómo lograron recuperar Granada, también la expulsión de los judíos, cuya motivación era pues falsos conversos que en definitiva producían daño a los católicos. Bien, y además, pues como Isabel y Fernando habían ayudado
a la libertad de los estados pontificios, de Nápoles, frente a las pretensiones francesas, ¿no? Luego los proyectos respecto a la guerra contra los infieles en África, ¿no? Entonces, por esos motivos se concedió este título de Reyes Católicos, ¿no? Bien, y en cuanto a el proceso de beatificación y canonización, bueno, como saben, hay una comisión que el arzobispo de Valladolid, presidente de la conferencia episcopal, don Luis Argüello, bueno, pues están efectivamente poniendo todo de su parte para que la Iglesia reconozca bueno, pues la santidad de Isabel, ¿no? El paso que ahora interesa más es que sea declarada venerable. Ahora mismo es sierva de Dios y hay muchas personas que acuden a su intercesión. Ha habido milagros. Recuerdo ahora el de un religioso que tenía una hemorragia en el cerebro invasiva, realizada, y que ante una misa en el sepulcro de la Capilla Real en Granada, pues se curó. Claro, hasta que no sea declarada venerable, que de lo que se trata es de demostrar que vivió las virtudes teologales de fe, esperanza y caridad, y al mismo tiempo su prudencia, bueno, como sabemos, y ha añadido Pascual, ¿no? Se supo rodear de personas que le ayudaron en el gobierno, ¿no? En definitiva, pues sí, y en eso fue prudente, no cabe duda. También, pues, como ella cuando el rey no estaba, pues dormía con sus damas. Se ve que efectivamente tenía ese don del Espíritu Santo de consejo que ayuda a ser prudente, lo que es bueno ahora, aquí, ¿no? Que no es tan fácil, ¿no? En general uno se apunta a lo bueno, pero claro, ya en esta circunstancia concreta ya no es tan fácil. La justicia, pues ahora mismo, aquí, ¿verdad? El testamento, el codicilo, pues ahí al final, antes de ver estampada, ¿no? La firma Yo la Reina, como ella señala que el fin principal del descubrimiento, de en fin, toda la empresa de América, fue la evangelización. Es decir, que aquellas personas abrazaran nuestra fe y, desde luego, que no sufrieran agravio alguno. Como sabemos, en la Real Cédula del año 1500, pues ella, efectivamente, bueno, los reyes católicos abogaron para que se les considerara personas libres, a los que habían sido traídos a España como cautivos, y se les devolviera lo suyo. O sea que, en ese sentido, el dar lo suyo, que eso es ser justo, pues está demostrado también, ¿no? Luego, en cuanto a la fortaleza, pues ciertamente cuando murió el príncipe Juan, ella enfermó, y lo bien que llevó la enfermedad, y testimonios, y como sabía, estando enferma, ocuparse de los demás, y luego también fortaleza, pues para desterrar los vicios, robos, homicidios, blasfemias que había en Castilla. Pues la reina no cejó en su empeño, ¿no? De que esto pudiera llevarse a cabo, ¿no? Y en cuanto a la templanza, pues bueno, luego Pilar nos hablará de que como reina, lógicamente tenía que representar a Castilla y por tanto, pues ciertamente, ¿no? Se puede vivir la templanza como reina, cada uno en sus circunstancias, ¿no? Pero sí que hay algo que, bueno, Julio luego hablará de todo esto, de, en fin, la alimentación. Ella se abstuvo de beber vino. Bueno, puede tener mayor importancia o menor importancia, cuesta más, cuesta menos. Hombre, aquí de alguna manera en la ribera del Duero, decir que la reina se comprometió a no probar vino, pero sí, es un signo de templanza, ¿no? De señorío, de decir, bueno, aquí mando yo, aunque el vino esté muy bueno,
si no quiero, no lo tomo, ¿no? Bueno, pues con estas virtudes se la puede declarar venerable y es cuando se estudiarían los milagros que hay, porque sobre todo en América tiene mucha devoción a la reina Isabel, pero últimamente, por desgracia, es América la que frena el que sea declarada beata, y luego ya si se demuestra un milagro podría ser beata y por tanto darle culto en los lugares que tienen que ver con ella, por supuesto Medina del Campo, ¿eh? Y luego ya, con un segundo milagro, se la podría canonizar, sería santa, y por tanto el culto sería en toda la iglesia, ¿no? Pero es ahora, no son los judíos, no. Los judíos ahora mismo entienden que si nosotros queremos poner en los altares a la reina Isabel es cosa nuestra, no hay ningún problema. El problema es de los indigenistas. En América, que por desgracia esta corriente injustamente se ha abierto camino y entonces pues es lo que está frenando ahora mismo que la Iglesia proceda, por razones de prudencia, a declarar a Isabel venerable. Bueno, pues esto es lo que os puedo decir. Muchas gracias, José Miguel, muy interesante. Pero vamos a un terreno más terrenal, permitidme la redundancia, ¿no? Porque la influencia de Isabel no solamente se limita a lo político y a lo religioso, ¿no? También a algo tan apasionante y tan importante como es la alimentación. Y para hablar de este tema tenemos con nosotros, como decía antes, a don Julio Vallés, que es un experto investigador en la historia de la alimentación y además autor del libro Comer con Isabel de Castilla. Como investigador, Julio, de la gastronomía, además de la época, seguro que puedes ilustrarnos sobre cómo Isabel influyó en un ámbito, como decía antes, tan cotidiano, pero a la vez tan trascendental como es la alimentación. Vale. Buenas tardes a todos. Primero, ya he dicho que yo escribí un libro que se llamaba Comer con Isabel de Castilla y no puse Isabel la Católica. Sencillamente porque eran reyes católicos, como os ha dicho muy bien, pero nunca, no hay ningún documento donde se ponga reina católica, Isabel la Católica. Sí, Fernando el Católico. A él le llamaban el católico, siempre. Y a la reina no, porque lo impuso ella. No porque no quisiera ser católica, que lo era, por supuesto, sino porque ella, por encima de todo, ponía que era reina de Castilla. Bueno, visto esto, tengo que decir que la época de la reina católica, sobre todo media vida suya, se la pasa en el sur de España, entre moros. ¿Y qué es lo que come? Pues comida mora. La inmensa mayoría de los platos proceden de la gastronomía mora, que estaba ya muy implicada con la gastronomía de Castilla y la gastronomía del resto de las regiones de España. Y sobre todo tenía una especie de virtud a la hora de comer, en el sentido de que cuando ella estaba sola, comía de una forma muy parca, muy pequeña. Lo he citado algunas veces, estando en Valladolid, llama a uno de sus primos y le dice: primo, vente a comer que hoy tenemos pollo. O sea, cosas de ese tipo. Sin embargo, cuando tenía que comer en fiestas especiales y de cara al público, había una parafernalia enorme de actuación de todas las cosas que tenía que hacer. Entonces, hay un personaje importantísimo para ella, un personaje muy importante que es Toribio de la Vega, que es su cocinero. La importancia que tenía su cocinero era muy grande para la reina, porque le otorga las llaves de donde se guardaban las especias, que era una cosa carísima, y el azúcar, otra cosa carísima. Entonces tenía mucha confianza en él. Pero sin embargo, para que se hagan idea, los que manejaban la casa de la reina eran 3 personas, que uno cobraba 100.000 maravedís, otro 60.000 maravedís y otro 40.000 maravedís al año. Sin embargo, el cocinero cobraba 12.000. Se dan cuenta la poca importancia que tenía. A pesar de todo, la reina le tenía muchísimo aprecio y además
le recompensa con una cosa que se llamaban adealas, que era que por cada 13 cosas que servían, una era para él. Si le compraban 13 gallinas, pues una era para él. 13 pescados, uno para él, etcétera, etcétera. Que esto ya venía un poco a compensar. Es muy, muy, muy importante la cantidad de gente que había en torno a la reina en una situación que se llamaba los oficios de boca. Esto es una herencia, generalmente no de los árabes, sino europea, y dense cuenta que la reina tenía, me parece que eran 37 oficios de boca distintos. Les voy a contar algunos, por ejemplo, pues el panadero, el escanciador, el trinchante, que era uno de los que más cobraba, porque además el trinchante hacía una cosa que se llamaba la salva. La salva era cuando partías una cosa, la comía él para salvar a la reina o al rey y que no estuviera envenenada. Y eso se traducía bastante en su sueldo. Después los toneleros, los suplicacioneros. Las suplicaciones son estos barquillos que utilizamos ahora para comer el helado, pero más gruesos, y había una persona que se dedicaba solo a eso. Los cocineros de plato, el mayor, los soperos encargados del fuego, etc. Había un montón de personajes que estaban alrededor. Y luego estaban las panaderas. Siempre, siempre, durante toda la época de los Reyes Católicos y posteriormente casi de todos los Borbones, el oficio de panadera es de las mujeres. Pero no solo en España, en todo el mundo. Cuando vemos figuras de cómo se hacía el pan cuando llega Colón a América, siempre las que hacen pan son mujeres. Sencillamente porque los hombres estaban cazando, cocinando, y las mujeres se quedaban manejando el trigo y haciéndolo. Como no quiero extenderme muchísimo y para que tengan una idea un poco precisa de algunos de los platos que comía la reina, les tengo que decir que en esta misma sala, no sé si hace 10 o 11 años, tuvimos una comida de la reina de algunos platos que les voy a decir ahora. ¿Por qué esto? Porque en el año 2004, que fue el año de la muerte de la reina católica, hubo un congreso sobre la reina católica en el que a mí me pidieron que hablara de esto. Al ayuntamiento y a los hosteleros les gustó y lo que hicimos fue hacer unas jornadas que duraron desde junio hasta hoy, hasta el día de noviembre, durante todo un año, en 8 restaurantes de aquí de Medina. Si alguno de aquí de Medina todavía quiere, hay un sitio que es el Hotel Villa de Ferias, donde si pide un menú isabelino, todavía se lo hace. No sé si hay que pedir 2 o 3 o 10 platos. Yo la última vez que hemos comido éramos 10 o 12 y nos lo hacen perfectamente y te hacen un plato. Entre otros, y les voy a decir pues algunos de los platos que hacían para que se hagan una idea precisa. Era el primero de todos, empezaba por una olla morisca. La olla morisca es un cocido igual, absolutamente igual que nosotros, pero que no tenía cerdo, porque lo hacían los moros. Era exactamente igual, pero la carne era cordero en lugar de eso. Y mejor dicho, carnero si era posible. Luego, otro de los platos era el manjar blanco. El manjar blanco fue uno de los platos más famosos de esa época y luego posteriormente del siglo XVII también el plato más importante que había en España. Los extranjeros cuando venían a España, igual que ahora hacen los extranjeros que vienen a comer paella, venían a España a comer manjar blanco. El manjar blanco es una bechamel muy parecida a lo que es la bechamel que se hace en las croquetas, solamente que se hace en lugar de con harina de trigo, se hace con harina de arroz, se hace con leche, pero con leche de almendras, se hace con pechuga de gallina, de polla, que era una gallina que no había puesto, con azúcar, y con ese símbolo se hacía lo que se llamaba manjar blanco, que luego un cocinero posterior hace un buñuelo de eso y crea la primera croqueta, que no las croquetas no las han inventado los franceses,
porque los franceses no han inventado ni la tortilla francesa. Otro de los platos que había era un potaje que era el de calamares y jibias. Era un calamar de pescado que ellos tenían mucha noticia porque varios cocineros aragoneses que venían de vez en cuando y estaban a veces con el rey católico, eran platos que traían de Nápoles. Y este es un potaje que surge de allí. Luego el de ricoque, que es un guiso de carnero. El carnero era la carne más apreciada por todos porque valía 3 veces más que la carne de vaca, y se comía todas las veces. Luego, albóndigas de bacalao, hacía un bacalao. El bacalao era cecial. Cecial quería decir que era de las bacaladas que todavía compramos por las tiendas, que venía de esta forma porque no venía fresco. Y luego hicimos un plato que se llamaba arroz en azúcar, que es un plato muy interesante, que es un arroz bien cocido, de forma que se le machaca y todo y se queda como si fuera una mousse. Se le pone una tacita, se mete un puntero para que haga un hueco, allí se echa una natilla líquida y canela, y es una pasada. Y luego el gran plato que era de la época, que eran las almojábanas, que es un plato que lleva, es una empanadilla, que por dentro lleva queso, que se fríe en aceite de oliva, porque lo hacían así los árabes, y luego se echan miel y canela por encima. Hay todavía restaurantes por aquí y algunos en Tordesillas todavía, de los toreros la hacen todos los años y se puede hacer ahí. Y esto es alguna de las cosas que están. Y ahora me van a permitir una cosa que quizá pretendo que sea una novedad, que alguien no lo conozca, y es que hace unos días mi mujer y yo estuvimos viendo Las edades del hombre, primero en Villafranca y después en Santiago de Compostela. Y viéndolo, a mí me llamó la atención muchísimo una serie de cartelas que había con documentos, como esos que hemos visto. En uno de ellos, primero, dice: cédula real de los reyes Fernando e Isabel, por la que dan poder a don Diego de Muros, deán de Santiago, para proceder a la construcción del Hospital Real de Santiago. ¿Saben cuál es este hospital? Lo que ahora es el Parador de Turismo. Ese era el primero de todos. Pero me voy a referir a una segunda. Bula de la Nuper Malestis Vestris, concediendo, una bula papal, la aplicación de las limosnas de todos los hospitales de Santiago al nuevo hospital que están dirigiendo los reyes católicos. O sea que el Papa les ayuda para que los otros hospitales que están todos tengan limosnas y se las den para que este se ponga en marcha. De todas formas, tengo que decir que hay otra cosa que a mí me llamó muchísimo la atención, y es que posteriormente, unos años después, en 1501, estábamos hablando de 1497, en 1501 los reyes católicos hacen una real cédula para que Diego de Muros, deán de Santiago, establezca un hospital provisional con 100 camas para acoger a los peregrinos que llegasen a Compostela en el año santo de 1501. Se preocupaban de los peregrinos. Los reyes católicos fueron peregrinos y en 1488 estuvieron en Santiago de Compostela. En el cuadro que hemos visto en el ayuntamiento de la Reina, habéis visto que tiene uno de esos con una concha de Santiago, porque ellos allí estuvieron. Sin embargo, había un problema con estos, porque los reyes lanzan en 1479 un salvoconducto
para los peregrinos que acudan a Santiago dados por los Reyes Católicos. ¿Por qué un salvoconducto? Bueno, pues que un año antes de esto, Fernando, su marido, el católico, estando en Toledo, hace una ley para proteger una disposición para proteger a los peregrinos, ya que los nobles gallegos atacaban a los que venían. Y para protegerle, dicta que se persiga y castigue a la gente que moleste a los que vienen. Pero que venía de antiguo, porque Juan II, el padre, ya en 1434, en Medina del Campo, aquí, expide un salvoconducto para todos los peregrinos extranjeros que visiten la tumba del apóstol. Como ven, han tenido una gran relación los Reyes Católicos, eso, y Medina también, con este tema de eso. Perdón, se sale un poco de tal, pero me gustaba decírselo porque ha sido un descubrimiento de hace 2 semanas. Entre el Camino de Santiago y los platos que nos has descrito, a mí me estará entrando ya un hambre tremendo. Pero vamos a seguir un poco más con la influencia de Isabel, que todavía nos quedan algunos aspectos importantes por descubrir. Tenemos con nosotros a Maite, que es, como os decía, es historiadora y experta en arte. Y es verdad que la reina Isabel tuvo una influencia, un impacto enorme tanto en la cultura como en el arte, creando lo que se conoce como el arte isabelino, que tuvo también una gran influencia en la transición entre el gótico y el renacimiento. Entonces, me gustaría, Maite, si pudieras, bueno, pues ilustrarnos un poco cómo era el arte isabelino, ¿no? Y de qué forma se refleja la personalidad y la ambición política de la reina Isabel. Muchas gracias. ¿Me oís bien? Sí. Es que lo del micro lo llevo un poco mal siempre, si me permites. Bueno, lo primero, deciros que esto de que es un honor y un placer que me denominéis como experta en arte, pero tengo que decir que para ser experto hay que saber muchas cosas que seguramente yo no sepa. Pero sí que puedo deciros que os voy a dar unas pinceladas, porque si tenemos que hablar del arte en época de Isabel, creo que podríamos estar aquí varias semanas y no acabaríamos nunca. Digamos que has empezado muy bien cuando presentabas a Isabel como una influencer, es verdad. Lo que tenemos claro es que Isabel conocía muy bien cuál es la función del arte. ¿Y cuál es la función del arte? Pues mirad, en aquella época significaba muchas cosas, pero entre otras significaba ser recordado, evitar el olvido. También significaba plantear un sello personal y también es una imagen del poder. La idea de la construcción de una imagen de marketing que tenemos ahora, Isabel la supo construir perfectamente y ahora os explicaré por qué. Seguramente en vuestra cabeza tenéis cosas que ya se conocen sin ser grandes expertos en arte, pero que vienen derivadas de esa época, ¿no? Donde Isabel, que no es precisamente la persona a la que le toque reinar, tiene que construirse una imagen de poder y de reina. Digamos que ha llegado al poder de una determinada manera y tiene que asentarlo. Y lo va a asentar a través de eso, de la imagen, ¿no? Del marketing. Bueno, para todos. Seguramente todos vosotros reconoceréis las Is y las Fs de Isabel y Fernando. El yugo y las flechas. El tanto monta, unta tanto. Las bolas, las pequeñas bolas que se plantean en época isabelina, ¿no? Este tipo de detalles que va dejando el propio escudo de los Reyes Católicos, ¿no? Este tipo de detalles que nos va dejando y que lo que hace es un programa completo, digamos, de desarrollo de una imagen personal, de una reina determinada, con unos determinados valores de tipo moral, religioso, político, que se demuestra muy bien cada vez que aparece representada. Bueno, deciros que cuando me preguntas qué es el arte isabelino, qué difícil pregunta, porque es que el arte isabelino bebe de muchas fuentes.
bebe de muchísimas fuentes porque Castilla en aquel momento es muy rica en influencias. Mirad, una de las fuentes interesantísimas que se recoge en aquel momento es la propia fuente del mudejarismo y del mudéjar. La influencia musulmana que teníamos en la península y sobre todo la influencia musulmana que Isabel ve y que valora cuando llega a Granada. No es casualidad que ella decida finalmente enterrarse allí, aunque muera aquí y tengamos que sacar un cortejo desde aquí hasta Granada. Imaginaros por qué. Bueno, pues porque Granada, digamos, es la ciudad que representa uno de los hitos de su historia, ¿no? La influencia de los musulmanes llegará al arte castellano y llega desde los reyes anteriores, pero ella también bebe de ese mudejarismo y de esa influencia mudéjar. Pero es que luego, además, se desarrolla un arte muy interesante que podemos ver, por ejemplo, en la fachada de San Gregorio de Valladolid, que es el plateresco, ¿no? Este arte que nos deja un espacio libre, que nos tiene tanto que contar en una sola imagen, que no hay hueco para expresar con varias metáforas visuales lo que nos quiere decir. Y finalmente la llegada en paralelo, esto lo ha comentado el profesor anteriormente, Pascual Sempena, la llegada en paralelo de un nuevo arte que viene de Italia también, que es el Renacimiento, ¿no? Y en aquel momento también con la construcción del Colegio de el Colegio de Santa Cruz en Valladolid, en paralelo, en el mismo tiempo en el que se está desarrollando el Colegio de San Gregorio, veis, otra influencia más, llega el Renacimiento también, de una forma, digamos, un poco puntual. Todavía no conoce muy bien cuál es toda la filosofía del Renacimiento. Bueno, pero sin embargo llega a Castilla. ¿Y por qué está llegando todo esto en este momento? Bueno, se me olvidan unos personajes fundamentales, que son los personajes que vienen del norte de Europa, de Flandes, de Francia, de Alemania, nombres tan reconocidos como, por ejemplo, Egas, Juan Guas, los Siloé, Janequín de Bruselas, que dejará a su hijo también asentado en Cuéllar, que le conocemos precisamente como Janequín de Cuéllar. Toda esta gente que viene del norte, el propio Juan de Flandes, que es el gran pintor del momento y que viene del norte de Europa, que es un flamenco que viene aquí, fijaros esta influencia flamenca que será tan importante en esta época, ¿no? O sea, todas estas influencias, todas ellas se unen en este momento. ¿Y por qué? Pues porque tenemos una corte de verdad que lo reclama. Es una corte que reclama del arte. Y si reclama del arte es porque, digamos, que la base la tiene cubierta y necesita también exponerse de alguna manera, necesita mostrarse. Y por lo tanto esos artistas vienen a Castilla reclamando ese trabajo, ¿no? Que en otros sitios, en otros lugares, no se les ofrecía. Esto es fundamental para entender la imagen que daba Castilla al exterior, de qué tipo de reino se estaba mostrando, y también es muy importante para reclamarnos a nosotros ahora que pongamos la cabeza bien alta cuando hablamos de que somos castellanos. Porque muchas veces nos vamos a Italia y no pensamos en que el arte en Castilla era una barbaridad. Era la envidia de aquel momento. Simplemente no quiero copar el espacio, por favor, tú me dices, porque si me pongo a hablar ya sabes que yo no paro. Pero simplemente puntualizar alguna cosilla. Fijaros qué interesante es, a veces cuando nosotros viajamos a otros países, por supuesto, le tenemos que dar el valor que tiene, por supuesto, a los frescos de Miguel Ángel, ¿no? Por ejemplo, o yo que sé, a las pinturas que podemos ver, pongamos de Leonardo da Vinci, ¿no? Por ejemplo. Pero sin embargo, el gran arte, el arte del momento, es el arte textil. Encargar un tapiz es una auténtica barbaridad. Entonces, ¿qué es en lo que se gastaba el dinero esta gente de Castilla? Pues se la gasta en algo que se ha perdido con el tiempo muchas veces, pero que son grandes tapices y el vestuario, en dar una imagen, digamos, en el vestir. Para que os hagáis una idea, Juan de Flandes, uno de los mejores pintores del momento, no cobra no le pagan por un retablo ni una décima parte de lo que cuesta uno solo de los vestidos de Isabel.
Por ejemplo, este es un ejemplo de lo que os estoy contando, ¿no? O por ejemplo, fijaros qué relevancia tiene el arte textil, que en el propio arte que se muestra en la fachada de San Gregorio de Valladolid, o por ejemplo en la retablística de aquel momento, lo que se está planteando realmente es la colgadura de un tapiz. Es lo que nos estamos representando en piedra, la colgadura de un tapiz en el Colegio de San Gregorio. Por ejemplo, estoy pensando en la Catedral de Burgos, en Gil de Siloé, que es maravilloso. También la colgadura de un tapiz. Como igual no tenemos dinero para encargar un tapiz, pues vamos a imitar, digamos, la imagen de un tapiz, para que veáis que nosotros tenemos una imagen muy distorsionada quizá de lo que supone el arte en aquel momento, pero para que veáis qué potencia, digamos, económica y qué imagen mostraba al mundo el periodo isabelino. Y no quiero coparlo más, luego hay otro turno. Lo que has dicho, dan muchas ganas de recuperar los tapices que todos tenemos así guardados, un poco escondidos, hay que recuperar los tapices. Bueno, hemos visto la influencia de Isabel en el ámbito político, religioso, gastronómico, cultural, pero es que no solamente influyó en estos ámbitos. Isabel fue una gran influencer en la moda, no solo en la moda, también en la cosmética, en las joyas. Y para ilustrarnos sobre esto tenemos aquí a nuestra querida amiga Piluca, Pilar San José, que es, como decía, que es la presidenta de la Asociación Vestidera Española, y te doy la palabra para que nos deleites Buenas sobre tardes. este tema. Todo lo que han dicho mis compañeros está todo relacionado. Nos decía Julio también cómo comía la reina cuando estaba sola, cuando llama a su primo y come. Bueno, pues en el vestir era lo mismo. La reina pensaba que debía de dar una imagen pública solemne como reina. Ella solemne y destacada. Entonces eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Cómo va a aparecer la reina en los cuadros? Pues van a aparecer siempre como reina, ¿no? Va a aparecer siempre con sus joyas, con sus terciopelos. En esos momentos, como ha dicho bien Maite, las telas eran lo más caro que había. Cuanto más tela, más cola aparezca, las mangas más largas, pues eso quería decir que económicamente la persona que lo llevaba iba a llevar, tenía un poder adquisitivo bastante más alto. La influencia morisca, efectivamente, en España había tres grandes religiones, la judía, la musulmana, la católica. Pues todo eso en España se mezclaba y entonces era muy importante, o sea, te gustaba eso, te lo ponías. Los colores de aquí, o sea, no había, era una convivencia, ¿no? Entonces, pero la influencia morisca por las telas, los coloridos y sobre todo la comodidad. A la reina Isabel le gustaba, se ha hablado de que era una corte itinerante. Entonces la reina Isabel iba a caballo, iban de aquí para allá, de allá para acá. No podría ir vestida con el famoso, que ya hablaremos, verdugado, que efectivamente sí que se sabía. Pero hace poco también he encontrado cómo le describen cuando la reina tenía, bueno, princesa aún, 21 años de edad, y que unos embajadores de Borgoña, porque estamos acostumbrados, yo de lo que me fijo para hacer las réplicas de trajes, que de la reina Isabel ya van 4, son las réplicas de cuadros, pero es que escrito había poco, entonces sí que he encontrado unas referencias. Entonces, si me permite, se lo voy a leer. Los embajadores de Borgoña visitaron a la princesa Isabel en 1472 en Alcalá de Henares. Tenía 21 años. Los embajadores fueron recibidos en el palacio, donde la señora princesa estaba, por cierto, como grande señora. Una grande sala, baja, tamaña, como la de San Pablo en Valladolid, toldada de paños de oro e seda, y al un costado un estrado alto, fecho bien, guarnecido de alfombras, con un dosel de muy rico brocado. Estaba su señoría muy bien vestida, de un brial de terciopelo verde y un tabardo de brocado carmesí raso, y un collar. El collar seguramente sería el de, bueno, no, el de Balajes es la segunda que describen. Bueno, y describen también otro día, pues también pone, y otro día vinieron después de comer y también describen. Aquí ya describe cómo llevaba un verdugado. Llevaba un verdugado y luego llevaba el famoso collar de Balajes, que todos sabemos, bueno, no sabéis si saben ustedes, el collar de Balajes es el collar que Fernando la regala a Isabel cuando se van a casar. Pero ¿qué pasa? Que lo tenían embargado en Valencia.
el rey Don Juan, lo tenían embargado, tuvieron que ir a Valencia a sacarlo, porque las joyas en ese momento era una moneda de cambio. Entonces le describen como un collar que tiene 8 rubíes tornaviolados, o sea, con tonos violeta, y que bueno, pues que también cuántas veces lo fueron a embargar. Entonces, tenemos una persona que yo siempre digo era mujer, femenina también, muy femenina, la gustaba, y también tenemos su conciencia al lado, que era su confesor. Su confesor siempre, cuando le decían que si la reina había estrenado vestidos o que si algo, siempre estaba Hernando de Talavera, que le escribía: me han dicho que su majestad, que ha estrenado, no sé, y ella decía: no señor, no hemos estrenado, o sea, ella siempre le contestaba con sabiduría. Entonces, que sepamos, que la ropa que llevaba ella, cuando era de cara al público, cuando tenía que hacer de reina, ella vestía solemne como una reina, como era lo que representaba. Llevaba efectivamente la cocha, llevaba las 3 órdenes: Santiago, Alcántara y Calatrava. Eran las 3 órdenes que lleva aquí puestas en la cocha. Serían de rubíes, serían de oro, efectivamente. Entonces, eso era lo que ella tenía que aparecer. Cierto es que nuestros reyes, la reina Isabel la Católica tampoco, nunca eran coronados, ¿no? Siempre es igual que hoy en día, se les proclama reyes, pero la corona no se les ponía. Entonces, aparecen cuadros, por ejemplo, el de Madrazo, que he visto por ahí también la foto ahí fuera. Bueno, pues está el traje de Madrazo, de terciopelo granate. El terciopelo era lo más caro que había. El terciopelo era una tela que con mucho pelo, eran sedas también, y que se cortaba porque era muy largo, entonces se tenía que recortar. Si para las comidas había un montón de personas que trabajaban, pues fíjense ustedes, porque no solo es lo que se ve por fuera, sino es lo que va por dentro. ¿Qué llevaría por dentro? Pues llevaría unas calzas, podrían ser moriscas o castellanas. Las calzas es como, llegamos así, como los leotardos, que serían de fino hilo o de hilo un poco más así, que las llevarían por si hace frío, porque en Castilla cuando hacía frío, entonces llevarían puesto. Una camisa blanca, eso sí que sería de fino hilo de Holanda, una camisa blanca que era lo que iría en contacto con el cuerpo. Con los bordados negros, que hoy en día se llevan tanto, que también una herencia morisca, era el lujo. Los bordados negros, que se viera que se viera la pechera, que se vieran en los brazos, los bordados negros, era también lo que aparece en muchos cuadros. Ella siempre llevaba, una vez que fue proclamada reina, los castillos y leones bordadas en su camisa. Y luego llevarían lo que se llama, lo que han dicho aquí, la saya, el brial. El famoso verdugado, que luego se va a convertir en lo que va a ser el vestir a la española, que vamos a ser en ese momento, en esos momentos con los Austria, se va a convertir España en el centro de las miradas de todo el mundo, pues ya existía el verdugado. Se cuenta que Juana de Avís ya se había puesto un verdugado, y que Hernando de Talavera, le miro aquí al... y que decía que eso era un invento del demonio, porque eso quería hacer que lo que no querían era que se viera que estaba embarazada, embarazos no deseados o tal. Entonces, al ser cañas que estaban hechos con mimbre, de forma como si fueran cónicas, pues entonces, y entonces eso lo llevaba muy mal. La reina Isabel, alguno aquí lo describe, el embajador, dice, llevaría vestida de un brial de brocado carmesí verdugado de cetí verde, y una ropa de cetí larga con un gran collar de balajes, que es el segundo vestido que dieron estos embajadores. Bueno, pues, ¿qué era el cetí? Pues el cetí, después de mucho indagar y de investigar, el cetí es el satén. Dicen que era una seda que venía de Ceuta, y que entonces la palabra se ha ido, también pues ha ido avanzando, y ahora es el satén. Otra de las cosas también que me dijeron en Granada, que la reina llevaba
un velo de seda de Sevilla. Que el velo blanco era de seda de Sevilla y que esa seda nunca había pasado de Espeñaperros. Eso que yo estoy esperando a que el profesor de la universidad que me lo dijo me pase la información donde aparece, porque sí que es cierto que la vemos con el velo tapado, porque también era costumbre que las mujeres llevaran, una vez que se casaban, llevaran el pelo cubierto. Llevarían en la cabeza, yo no sé si me paso, porque es que esto de la moda, llevarían el trancado o tranzado, que llevarían una trenza muy larga cubierta, y luego llevaría puesta pues lo que lleva su cofia y llevaría el velo. Entonces así iría. Se distingue muy fácilmente cómo irían peinadas y vestidas los españolas, o castellanas, bueno, yo digo españolas porque ya me os metido aquí a Aragón, pero cómo irían diferenciando a las inglesas, diferenciadas a las francesas, y bueno, el Renacimiento italiano que hablamos también, sobre todo porque, bueno, porque en Castilla lo que sí que se hace, las camisas eran siempre, no eran subidas, o sea, no llevaban grandes escotes, sino se llevaba subida, que luego se transformó eso en lo que es el cuello de lechuvilla, que se llama. Y bueno, pues llevarían esa prenda. La camisa era lo que iba siempre en contacto con la piel, y era de fino hilo de Holanda, que ya saben ustedes que el fino hilo de Holanda se sacaba, la lana venía de Castilla, de las ovejas merinas que teníamos, que la exportábamos, y allí ellos lo convertían en las telas finas. Entonces, bueno, pues, ¿y la cosmética? ¿Qué les voy a decir? Pues efectivamente, Sancho de Paredes era, digamos así, como el mayordomo, el camarero mayor de la reina, y era el que tenía que describir, igual que se describe en lo que se compra de comer, pues lo que tenía. Entonces, efectivamente, la reina, pues me ha llamado la atención porque había, como es agua de musta, me parece que se llama, eso lo usaban de desodorante. La famosa, que todas las mujeres estamos con las cremas estas de rosa mosqueta, pues también el aceite de rosa mosqueta también se usaba, porque es una variedad de la rosa, y entonces también lo usaban de aceite para hidratar y para darse en la cara y en el cuerpo. Entonces quiero decir que también ella se preocupaba. Los perfumes, pues sobre todo estaba lo que es el azmicle. Eso salía, es del ciervo azmiclero, sale de unas glándulas y son, hoy en día está prohibidísimo porque cuesta muchísimo, pero sigue siendo un gran fijador de los aromas. Está muy demandado y es uno de los perfumes que por entonces se usaban, aparte de, bueno, pues de lavanda y de toda la serie de hierbas. Y sí que quiero decir que siempre se decía que la reina Isabel había dicho que no se cambiaría la camisa hasta que no se conquistara Granada. Bueno, pues eso, como dicen hoy cuando sale, que yo no soy mucho de palabras inglesas. Una fake news. Eso es. Bueno, pues eso no es. Dicen que quien lo dijo fue Isabel Clara Eugenia, que ella se casó, la hija de Felipe II, que fue el que lo dijo cuando tenían esa revuelta por los Países Bajos, que fue ella la que lo dijo, que no fue Isabel la Católica, que es que, vamos, nos la ponían ya desde la leyenda negra, ya empieza con ella, que nos las empiezan a decir. Entonces, bueno, pues es súper interesante, porque las joyas se usaban de moneda de cambio. También Isabel y Fernando tenían hijas y que tenían que dar dotes, y las dotes tenían que salir. ¿Y de dónde salían? Bueno, pues gracias a Dios, con el descubrimiento del Nuevo Mundo, todo lo que se pudo conseguir, ellos tenían que dotar bien a sus herederos. Los trajes eran, bueno, es que se estaría hablando de los trajes, si luego si quieren podemos... Luego te voy a preguntar por la influencia del Nuevo Mundo, luego vamos con ello. Vale. Ya que lo has introducido, yo creo que es el momento de darle paso a Jesús Mardomingo para que nos hable precisamente. Te voy a plantear una pregunta muy sencillita y muy breve. Isabel fue promotora del castellano como lengua oficial del reino y de unidad, o sea, y como lengua de unidad cultural. Entonces, te quería preguntar, Jesús, ¿qué impacto tuvo esta decisión, no solamente en la consolidación de España como potencia, podemos decir, sino también en su proyección hacia América? Y otra cosa más, por si quieres también comentarlo.
en pocos minutos. Yo creo que podemos considerar a Isabel como un modelo de gestión, una precursora también de conceptos modernos, como decía al principio, ¿no? De conceptos como la sostenibilidad y la preservación de los recursos. A ver si eres capaz de ilustrarnos sobre estas pequeñas cuestiones. Iba a dar las gracias, pero no sé si darte, porque estas dos preguntas me vas a dejar aquí fatal. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la acogida y la recepción que nos habéis hecho. Nunca había estado en este proceso testamentario y estoy emocionado e impresionado. Y además aprendiendo, como me pasa cada vez que me junto con vosotros, que aprendo un montón. Con esto quiero decir que soy abogado, esto no es una amenaza, es simplemente para que me sitúe. O sea, no soy historiador, soy pues un influenciado. Hablamos de la influencer, pues yo soy el influenciado y que me he dejado llevar por ella. Y me he dejado llevar por ella y muchas de las cosas que comentáis pues me apasionan y las estudio todo lo que puedo. El tema del arte me apasiona y sobre todo creo que Isabel representa en estos momentos que vivimos actualmente en la humanidad pues una imagen que más allá de lo que promueve el indigenismo, que estoy totalmente de acuerdo contigo, vengo de la cumbre de la biodiversidad de Cali, que lo único que se ha acordado es el reconocimiento de los indígenas, que me parece muy bien, ¿no? Pero creo que hay otros problemas mucho más graves en este momento en el planeta. Supone un modelo que desde el punto de vista económico, pues ciertamente es una referencia, y desde el punto de vista cultural también, ¿no? En este momento que todo de lo que se habla en el mundo tiene que ser sostenible, lo tenemos que pintar de verde rápidamente, pues yo creo que aparte del negro hay otros colores que nacen en esa época de la humanidad, que son básicamente el azul. El azul, yo me llamo Marc Domingo, con lo cual ya esto me influye mucho. El azul porque descubren un gran Atlántico, un gran mar que nos lleva a un cambio de la humanidad radical, a la difusión de un idioma que, como decías, pues no solamente respetó los idiomas que tenía allí, se estaban localizando, sino que supuso una expansión de cultura que además tuvo su retorno, es decir, hubo un tornaviaje que también el Museo del Prado hace unos años expuso, pues todo el arte que salía de España, de Europa y que llegaba allí y que se convirtió en nuevo arte que luego retornó, igual pasaba con la alimentación, con los alimentos y con un montón de elementos que en este momento vivimos. Por lo tanto, yo creo que Isabel es una persona que nace, es una reina, que vive una época de grandes cambios, tiene cambios, como me ha enseñado el profesor, que le afectan a su vida desde que nace hasta que muere, y cambios que probablemente sean mucho más relevantes de los que actualmente tenemos en la humanidad, porque parece que lo único que nos está afectando es el clima, que ciertamente es importante, y cosas como la inteligencia artificial, ¿no? Pero realmente en aquella época es la caída de Constantinopla, nace la imprenta, que es una revolución absoluta, se produce una revolución cultural perdón, marcada por el arte que llega de ese nuevo arte que llega desde el este y que llega del norte de Europa y que marca el Renacimiento y todo ese arte que se genera a partir de ese momento, ¿no? Y todo lo hace la caída de Constantinopla, ya lo he dicho, se producen cambios importantísimos en cuanto a las poblaciones y se produce también el descubrimiento de América. Un descubrimiento que además, y esto creo que tiene que ver con lo que me estabas planteando, tiene que ver. Yo soy abogado, ya digo que no es una amenaza, pero es que encima soy de los aburridos, o sea, de los que sigan al mundo financiero, ¿no? Y desde la perspectiva financiera, y creo que estamos en una localidad que marca la historia de la humanidad en el ámbito también financiero, no solamente por el impulso de la letra de cambio, que dicen que nació en Italia, pero es aquí donde se impulsa realmente, sino porque se produce la primera disposición de los reyes católicos en materia monetaria que marca y cambia el curso de la humanidad hasta nuestros días. Por ponerles un ejemplo, la Bolsa de Nueva York, que se inventó hace como 200 años, utilizaba un sistema que lo acaban de modificar para pasarlo al sistema métrico, pero utilizaba un sistema fraccionario. Las acciones de la Bolsa de Nueva York se contabilizan en fracciones de 16avos, que vienen de contabilizar los octavos, que a su vez vienen del nacimiento de la reforma monetaria de los reyes católicos, que al poco tiempo de esa reforma dieron lugar al Real de A8, que por cierto llevo uno en el bolsillo para el que lo quiera ver luego. Es una réplica. Pero el Real de A8 marca un cambio en la economía mundial y que se mantiene durante 300 años. Y hablando de iconos, pues las columnas del escudo de los Reyes Católicos junto con la banda del Non Plus Ultra, hay debate sobre el tema,
pero parece que se confirma que es lo que inspira el símbolo del dólar. Si os fijáis, la S y los dos palos es las columnas y la banda el non plus ultra, ¿no? Y por tanto toda esa influencia se va materializando, y en el ámbito económico, yo creo que la humanidad tiene dos elementos que la une fundamentalmente. Una es la comida, de la que hemos estado hablando, y la otra es el idioma. Y probablemente vivimos momentos de cambio en donde los que tenemos este lenguaje común, he tenido la suerte de comer con un expresidente de México al que le han preguntado qué piensa de AMLO sobre el rechazo de los españoles, y contaba que, bueno, que AMLO es de Cantabria, con lo cual no sé por qué va a estar rechazando su propia sangre, ¿no? Pero sobre todo estábamos llegando a la conclusión de que en el mundo, los que hablamos esta lengua común, estamos perdiendo una gran oportunidad, porque lo que más vale en el planeta en este momento dicen que es la biodiversidad. Y la biodiversidad se concentra en países en los que se habla el español. Y grandes figuras de la historia, como puede ser, por supuesto, Cristóbal, pero también Carlos o Alejandro, me refiero a Alexander von Humboldt, que es el que hace más de 200 años ya empezaba a hablar del cambio climático, o Carlos, que es Carlos Darwin, que es el que fundamenta el origen de las especies, tuvieron que hablar español para poder entender lo que se estaba planteando y lo que se estaba reformando en aquellas tierras, ¿no? De hecho, el propio Carlos Darwin, en la 6ª edición que publica El origen de las especies, tuvo que escribir a un español en español para pedirle, por favor, que editara su libro en español, porque era el libro que había escrito en una región donde el idioma que se hablaba era el español. Esto a mí la verdad es que me provoca el intentar defender que el español sea el idioma de la biodiversidad en el planeta, ¿no? Y probablemente sea una gran oportunidad. En este reciente viaje que he tenido a Colombia, he tenido la suerte de conocer a un cantante que además promueve unas ideas muy interesantes, con el que hice un poco el ridículo, suelo decir, más aún, no sé si contarlo porque es muy ridículo lo que sucedió. El cantante es Carlos Vives, este cantante colombiano. El año que viene se celebra el 500 aniversario de la ciudad de Santa Marta, que se va a hermandar en el mes de enero del año que viene, dentro de unos pocos días, en Sevilla, con la presencia del rey, porque Sevilla es donde está Bastida, que es el que constituye y crea la ciudad en Santa Marta, ¿no? En esa creación de la ciudad, pues surgen un montón de debates que tienen que ver también con el mundo precolombino, de dónde surge la música, los ritmos y todas estas cuestiones que él luego la traslada a músicas como el vallenato, ¿no? Y en ese debate hablábamos de algo que es, y hablando de batallas, que en aquella época también había batallas y las ha habido lamentablemente durante toda la historia de la humanidad. Durante todo este periodo de estos 500 años probablemente hayamos perdido una batalla que es la más importante, que es la batalla cultural. Y es una batalla cultural que probablemente haya venido también influenciada por nosotros mismos, que hemos mirado de una manera, no sé si despectiva, a lo mejor por encima del hombro en algunas ocasiones, a los de allí. Y los de allí, y ellos mismos lo reconocen, han podido estar repitiendo como loros una historia que no es totalmente cierta. Y eso ha conseguido, pues, configurar una realidad que todo el mundo se la cree, ¿no? A mí siempre me viene a la cabeza el rey Leopoldo de Bélgica, la hipermatanza que se produce en África, en Uganda, y que su ciudad, que es Bruselas, resulta que es la ciudad más democrática de derechos humanos y es el emblema de Europa, ¿no? Bueno, pues creo que estamos perdiendo ahí grandes oportunidades, y no solamente en el ámbito económico, sino en todos estos ámbitos de los que estamos aquí hablando. Gracias, Jesús. Hablabas que el año que viene se celebra los 500 años o el 5º centenario de varias cosas importantes, pero es que el año que viene también se celebra aquí, en esta localidad, el 5º centenario del nacimiento del gran Simón Ruiz, que es el precursor de que Medina del Campo sea, y permitidme la expresión, el Wall Street de la Edad Media, ¿no? Y yo creo que sí que me merecería mucho la pena el año que viene también, pues, hacer algo que sea muy sonado y buscar ese hermanamiento, ¿no? También con... Más allá de la Edad Media, yo creo que además sí, habría bueno, que por al Banco de supuesto, España y a la ya lo era y a todos los en aquella época, aquí. ¿no? Y la verdad es que sí. Bueno, vamos a ser un poquito breves ahora, si os parece, en una última ronda. Os pido una intervención casi telegráfica, ¿no? Whatsappera, no sé si me permitís, porque es un poquito tarde. Entonces, pero para ir cerrando un poco, voy a empezar ahora por José Miguel. Vivimos un contexto actualmente, a día de hoy, ¿no?, de enormes cambios políticos, sociales, religiosos. En tu opinión, José Miguel, ¿cuál es el legado espiritual hoy día? ¿Cómo podemos interpretar hoy día el legado espiritual de Isabel?
Bien, pues para mí la reina Isabel, a nivel religioso, el interés, aparte de, efectivamente, ¿no?, que se la puede llamar Madre de América, de la fe de América, eso está claro, ¿no? Pero a mí lo que me interesa es, vamos, cómo ella alcanzó la plenitud de la vida cristiana, es decir, cómo alcanzó la santidad como reina. Es decir, nos está diciendo, bueno, cada uno en su sitio, yo soy reina, tú eres, pues, quien se ocupa de mi comida, o tú eres embajador mío. Es decir, hay un mensaje ahí muy interesante, ¿no? Que no para alcanzar la santidad hay que irse a un monasterio, sino que en medio de la polis, cada uno en su sitio, si procura hacer sus cosas con rectitud de intención, con perfección humana y metiendo a Dios en su vida, pues alcanza la santidad. Muy bien expresado, muchas gracias. Pascual, estamos en Medina del Campo. Aquí dictó su testamento, ¿no?, que ha dejado tras de sí una huella enorme. ¿Tú qué aspectos destacarías del legado de Isabel a través de su testamento y qué aspectos crees que se han cumplido y otros que probablemente no se llegaron a cumplir de su voluntad, de su última voluntad, perdón? Bueno, desde luego hay una cuestión primera que es una cuestión de orden político, que es la de señalar cómo debía ser la sucesión, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, hay aspectos que pueden resultar más o menos polémicos, ¿no? En particular, yo tengo la impresión de que cuando el testamento indica si su hija y heredera está en condiciones, por cuestiones de espacio o por otras cuestiones imprecisas, de continuar, ahí están poniendo la atención sobre un asunto que después de todo pues puede resultar crudo, pero que en definitiva la reina era consciente del desequilibrio mental que tenía su hija. Lo que pasa es que ahí al que le tocó, digamos, hacer de malo fue al padre, pero las cosas estaban en ese sentido complicadas. Esto es una cuestión, como digo, difícil, pero que al mismo tiempo también da una idea de la, en cierta forma, de la capacidad política de la reina, que piensa en una sucesión complicada, pero que al mismo tiempo piensa también en que su marido debe jugar un papel y que después, cuando sea su nieto el que crezca, pues efectivamente podrá ocupar un papel que de alguna manera se parezca al que ella misma ha tenido. Luego después hay un asunto que me parece también muy importante. Ese asunto es que el gobierno del reino esté en manos de los naturales del reino. Allí también hay un principio de desconfianza que tiene que ver con su yerno, pero al mismo tiempo también está algo que atraviesa la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Es decir, el gobierno del reino debe ser hecho por las personas que viven aquí, por las personas que son conocedoras del país y de las circunstancias, por las personas que son sabias y, en definitiva, no por gentes que llegan de fuera. Lamentablemente, lo que pasó al cabo de unos años con las comunidades le vino a dar la razón. Realmente lo que había sucedido, pero no con su hija, sino sobre todo con su nieto, había sido la entrada masiva de extranjeros que efectivamente pues, pensaron que podían, digamos, tomar el territorio de la manera pues, más cruda también. Y luego hay un asunto que me parece bien interesante y que liga también todo el testamento. Es una idea de la caridad asociada con la justicia. Si en los primeros compases del testamento se habla de la necesidad de dotar a pobres en su propia memoria, desde luego más adelante lo que se está diciendo también es la necesidad de instruir a las gentes de las Indias, pero al mismo tiempo de hacerlo de tal manera que se respete, digamos, su calidad de personas. Y esta idea, que, bueno, posiblemente no la tenían clara, ni mucho menos muchas personas, sin embargo es algo que destila claramente del testamento.
este también es un asunto polémico. ¿Qué hicieron los españoles allí? Se puede hablar globalmente de los españoles, al mismo tiempo que seguramente que hubo muchas personas que fueron, digamos, en busca de la aventura, en el peor sentido de la palabra, hubo otras que se aventuraron a buscar y a hallar en ese contacto con gentes de otras culturas una sensación que efectivamente no hubieran tenido si no se hubieran si no se hubieran movido del sitio. Yo tengo la impresión de que efectivamente, pues en el conocimiento de América, en el reconocimiento de América, en la pluralidad que hoy se puede ver en América y que es tan distinta al sur y al norte del Río Grande, se puede hablar también de que efectivamente ahí late una sensación de reconocimiento de las personas que trasciende a lo que ha podido ser, los abusos, etc. Cualquiera que visite la Ciudad de México, que visite la ciudad de Lima o tantas otras ciudades americanas, se dará cuenta de hasta qué punto una sensación de que aquello tenía que representar la mejor versión de España más allá del Atlántico es una realidad todavía hoy. Sí, claro. Muchas gracias, Pascual. Julio, me gustaría, si te parece interesante esto que te voy a plantear, como decía antes Maite, el arte era una forma de reflejar el poder, ¿no? y el poder económico, el poder político. Pero esto también se veía a través de la gastronomía, ¿no? Era una época de grandes diferencias sociales y la alimentación de unas clases y otras era muy diferente. Y luego también las celebraciones se utilizaban no solamente para el deleite y el disfrute, sino que era también una manera de expresar, ¿no? Una organización social, un poder económico y político. ¿Nos puedes contar sobre esto? Sí, sí, así era. Lo decía antes, cuando la reina comía en público o con otros, pues había una magnificencia y una cuestión que no había cuando comía. Y todo eso se materializa en todo ese poder y toda esa influencia. Pero me gustaría destacar exclusivamente un poco de la reina, en el sentido de que influyó muchísimo en la nueva comida de América, ¿no? La reina y su momento. Hace un mes yo estuve en La Habana en un simposio que se celebra todos los años, yo hace 5 años que voy. Cada año tiene un lema y este año era la influencia de la comida árabe en América. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Hemos ido sacando platos y descubriendo cantidad de platos que están en este momento en Argentina, en Brasil, en México, en Paraguay, en Perú, que tienen raíces árabes. Como yo decía, la comida de la reina era una comida árabe. Luego, la reina lleva ayuda, de alguna forma, con su influencia en el descubrimiento de América, en llevar toda esa cuestión. Hay la almojábana esta que os decía yo antes, que era un plato que hicimos aquí. Si alguna vez vais a Santa Fe de Bogotá, el postre preferido allí es una almojábana, que se hacía aquí, por ejemplo. Y muchísimos platos. El manjar blanco que os decía es lo que se llama allí arequipa o dulce de leche, aunque con alguna pequeña variación. O sea, hay cantidad de platos, cantidad de cosas que en América se están haciendo gracias a esa influencia y a ese poder, porque el poder de la gente que va allí, a medida que no solamente en los 3 viajes de Colón, sino en todos los siguientes, se va a imponer una serie de cosas que le dan una característica especial, especialísima, y que luego ese poder redunda en una serie de situaciones hasta paradójicas. Por ejemplo, allí no había vacas, llevamos nosotros las vacas y se empiezan a multiplicar de una forma tremenda. Y hay una cuestión que se produce casualmente en Cuba, que hay tantísimas vacas que están teniendo tantas y las crían tanto porque hay una demanda muy grande de España para vestir las sillas de cuero. Visto que todas las sillas antiguas llevan cuero en la portada y tal, y entonces empiezan a salir.
como no podían hacer nada con las vacas, lo que hacen es que a las personas cubanas les dicen: te doy la vaca entera para ti si me das solo el pellejo. Y se produce una cantidad enorme, se ven en los documentos de los viajes que vienen, de cuero, y la inmensa mayoría de los cueros que vemos en los palacios españoles de allí son de vacas de La Habana, de Cuba. Y toda esa potencia que tiene es lo que redunda en lo que era España. Es que España entonces era lo más de lo más. Entonces estaba empezando a ser lo más de lo más, pero ya era importantísima. Todavía no habíamos llegado a Filipinas y tal eso, pero ya estábamos en una situación de que éramos los que marcábamos tendencia en todo, por ese poder. Muchísimas gracias, Julio. Maite, para rematar toda la parte de arte y cultura, tuvo una gran importancia los encargos que hacía la reina, ¿no? Y un ejemplo es el que tenemos aquí, ¿no? El que hizo a Rosales sobre su testamento. ¿Qué nos puedes decir del legado de Isabel en el arte y en la cultura posterior a través de los encargos? Bueno, lo interesante de Isabel es que llega mucho más allá, ¿no?, de lo que esperábamos, ¿no? Enrique Rosales, sabéis que, bueno, es un autor del siglo XIX ya, es un romántico, y entonces precisamente por eso plantea una obra como la que se ve ahí, que digamos que no es una imagen de la realidad, sino de lo que en el romanticismo se espera que hubiera pasado, ¿de acuerdo? Ustedes lo saben mejor que nosotros, seguramente porque viven aquí y saben lo que pasó en el momento en el que se firma el testamento, que no es exactamente lo que se refleja en el cuadro de Rosales, precisamente porque en esta imagen romántica del 19 lo que se pretende es ensalzar una figura a la que, a pesar de morir con una determinada edad, se la idealiza, tiene una imagen más joven de lo normal, además donde aparecen representados otros miembros que no estaban en el momento exacto de la creación del propio testamento, y sobre todo donde, bueno, pues aparece una imagen, digamos, de ese momento un poco distinta a lo que en realidad sería. Sin embargo, sí, la influencia de Isabel posteriormente será impresionante. Fíjate que tú me hablabas del siglo XIX, que me parece muy interesante esta pregunta, pero yo iba a contestarte con la actualidad. Voy a decirte, si me permites, una cuestión que quizá mucha gente sabe, pero hay mucha otra que no sabe. Fijaros, en 1504 la reina Isabel es cuando fallece, pero en ese mismo momento la reina Isabel no era nada tonta, y entonces a todos aquellos regidores, a todos aquellos concejos que normalmente se juntaban los regidores de las villas, pues en reunión en determinados lugares distintos, ¿no? Por ejemplo, a veces en Segovia muy típico, debajo de una olma o en el atrio de una iglesia, Isabel dicta que tienen que juntarse en unas casas, digamos que quiere tener a los poderes de las villas localizados, ¿no? Y a mí me encanta mucho esta historia porque dice que necesita que haya un sitio, una casa donde se ayunten o junten, y de ahí viene la palabra ayuntamiento, y de ahí viene también el hecho de las casas consistoriales, ¿no? Entonces, digamos que desde la época de Isabel, pues este arte que se ha experimentado y que ha evolucionado en los ayuntamientos, se deriva de eso, de esa orden que en ese momento yo en Cuéllar tengo el placer de contar con un ayuntamiento que además se inicia en 1504 y que tenemos un patio isabelino y que muestra muy bien que efectivamente esos son unas antiguas casas que se utilizaron como consistorio. Nos hemos ido al arte pictórico, pero yo, ante esta pregunta, me iba mucho también al arte, digamos, monumental y arquitectónico, porque fijaros qué cosa más tonta, ¿no? Pero de esa orden, pues toda es esta idea de las plazas, de los ayuntamientos, del sitio donde reunirse, ¿no? Y me parecía súper interesante, pues un poco este pequeño dato que creo que es mucho, ¿sabes? Claro que sí, además Isabel fue señora de Cuéllar, por si alguien no lo sabía, y con las rentas de Cuéllar se financió su educación, o sea que también allí dejó su huella. Pilar,
danos una pincelada de cómo ha influido el estilo de la corte isabelina en nuestros días. Todavía hoy llevamos herencia isabelina en nuestra forma de vestir. Bueno, empezamos cuando bien se ha hablado aquí, ¿no? Ya con el descubrimiento del Nuevo Mundo, con los tintes. Antes no había todos los tintes, estaba el amarillo, se sacaba del azafrán, igual que las mujeres si se querían teñir, que les gustaba más blanco, pues con azafrán, y luego se echaban otra mezcla y se ponían al sol, y así conseguían tinte. Bueno, pues el color negro, desde luego, cuando se descubrió el Nuevo Mundo, en México está una localidad que se llama Campeche, y entonces de ahí sale el palo Campeche. Antiguamente en todas las cortes europeas estaba el negro color ala de mosca. Ustedes se imaginan una mosca, la ven así al trasluz el ala y dicen, vaya, pues un color negruzco. Pues se consiguió el color ala de cuervo. Un ala de un cuervo es un color muy consistente, ¿no? Es un negro, bueno, pues el negro, un color el que llega a España y que el que se hace. Y Carlos I no viste de negro porque se quedó viudo, que sí, ni Felipe II porque 4 veces quedó viudo, que también. Vestían de negro porque el negro era el color del poder. Y sí que tenemos también, ahora se me he hilado, que los reyes católicos pusieron el negro como color de luto. Antes no se usaba el negro. Y cuando fallece su hijo Juan, cuando fallece su nieto y demás, entonces ellos mandan que se ponga el color negro en señal de luto. Entonces, bueno, pues el negro, bueno, eso ha sido un Kit Kat que se suele decir con esto. Entonces, bueno, el color negro es una influencia que tenemos hoy en día. ¿Quién no tenemos un color negro? Además, como nos hace el tipín, ¿no? El negro nos hace como más delgados, nos hace, bueno, pues el color rojo también con las cochinillas, que también es un color vivo que se usa también. El rojo también nos resalta un poco, ¿no? Y por cierto, cómo se pintaban un poco los labios de aquí, pues con las hojas de los geranios, que es rojo, pues ellas hacían, y entonces es que es muy curioso ver cómo han utilizado las plantas de la naturaleza y esto para usar. Bueno, pues los tintes es lo que yo creo que hoy en día los colores, los terciopelos, las sedas y todo eso, hoy en día también lo que son en los pueblos de Zamora, de Salamanca, aquí no sé mucho cómo es el traje regional, pero los bordados negros les siguen llevando. Y cuando tú te pones un vestido también en verano blanco con unos bordaditos negros, queda precioso. Entonces, todas esas cosas, porque ya hablemos, los acuchillados, pues no se llevan, pero sí que es cierto que si te pones a mirar, pues algunos modistos de vez en cuando salen con el cuello de lechuguilla, que se puede llamar también, aunque sean así grandes, esos cuellos eran impensables, ya se prohibieron porque eso no hay que lo llevar, pero sí grandes modistos de vez en cuando aparecen con esos vestidos, con esos cuellos así. Y otra cosa que sí que se llevaba antes y que ahora se lleva es cómo se cambiaban, porque ellas se quitaban las mangas, se quedaban como un chaleco, digamos hoy, se las desataban, se quitaban la saya y se quedaban con la basquiña, que es la falda, y la saya, y entonces se cambiaban las prendas. O sea, eso lo hacemos también, tenemos un pantalón o lo ponemos con más jersey, pues eso también es una cosa que antaño también se hacía, o sea, que no quiere decir que no se hiciera, pero yo creo que sobre todo lo que es el color negro, yo creo que hoy en día es un color que hemos heredado como el color del lujo, como un color de siempre de tener. Para mí yo creo que eso es lo primordial. Muy bien. Y ya vamos a ir terminando. Jesús, para rematar, estamos en Medina del Campo. En tu opinión, en pocas palabras, ¿cómo describirías el trayecto desde el Wall Street del Renacimiento, podemos decir, ¿no? O de la Edad Media, hasta la economía, el sistema financiero global del que hablamos ahora y del que tanto nos preocupa? Bueno, Le hago preguntas. Sí, la verdad es que me hacen preguntas que no sé si... El problema es que luego no sé si respondo lo que me preguntas.
Yo creo que junto con la economía, y estamos hablando mucho de ello, la diversidad cultural y la creatividad, que engloba la arquitectura, la gastronomía, el arte, las artes escénicas, la música que les estamos oyendo permanentemente. Yo aprendí de vosotros el tema de los momos, o sea, todo esto supone, yo creo, que una pieza clave en la transformación social que en este momento el planeta demanda. Y vale mucho más de lo que nos creemos. Y creo que somos ricos en creatividad y en diversidad cultural. Y somos ricos porque a partir de una determinada fecha, en ese momento que se transforma la humanidad, pues estuvimos delante y gracias a algo que tiene que ver con tu pregunta, yo creo, ¿no? Que es, bueno, en alguna de las sesiones que hemos tenido, y hablando precisamente de la beatificación o el paso previo antes de llegar ahí, nos comprometimos además casi solemnemente a hacer ruido, ¿no? Hay que hacer ruido. Y yo creo que la humanidad en este momento lo que necesita es hacer ruido, pero más bien el ruido lo tienen que hacer los de abajo, no los de arriba. Quiero decir que la problemática que tenemos en este mundo se resuelve en un entorno en donde no es una competencia de las élites, es una competencia de todo el mundo, ¿no? Y esto yo creo que Isabel, y también se está comentando de alguna manera, y se manifiesta en su testamento y se manifiesta en su emprendimiento económico, también sale a la luz, ¿no? El hecho de que se rodeara de los mejores, el hecho de que tuviera una gestión del talento, en definitiva, esto que está tan de moda actualmente, que tuviera gestión de recursos humanos y que además lo hiciera con una capacidad que era soberana y que no era impuesta, sino que era reconocida. Es decir, los que le rodeaban reconocían su valor y todo lo que aportaba, ¿no? Y en ese ámbito del emprendimiento, bueno, pues estamos hablando también mucho de algo que es, y hemos debatido ya en alguna otra sesión, ¿no? De si realmente puso dinero o no puso dinero en el primer viaje de Colón, pero lo cierto es que más allá de si puso dinero o no puso dinero, y creo que había un empeño de joyas y demás, lo cierto es que provocó una reacción de emprendimiento que desde entonces es la que ha permitido evolucionar a la humanidad, ¿no? Y yo creo que debemos de identificar todos esos valores en la sociedad actual y aprovechar pues centenarios para ponerlo de relieve y hacerlo valer en el mundo, que creo que es lo que realmente hace falta, ¿no? El reconocimiento de los derechos, el reconocimiento de las personas, el emprendimiento de los seres humanos y un emprendimiento que sea realmente constructivo, porque de aquel emprendimiento pues no solamente nos mezclamos, que no lo hizo mucha gente de los humanos de aquellas épocas, sino que se desarrolló la cultura de manera espectacular. No puedo estar más de acuerdo contigo. Nosotros nos mezclamos aquí en nuestra Castilla, con los moros, con los judíos, nos mezclamos con todos y nos mezclamos también en América, porque los castellanos somos personas abiertas y acostumbradas a convivir con todas las civilizaciones, y creo que ese espíritu de convivencia y de verdadera globalización es el que tenemos que recuperar. Vamos a terminar ya, pero antes de terminar me gustaría que, ya que estamos todos aquí y habéis aguantado más de una hora que llevamos estoicamente, pues me gustaría que pudierais participar, y os pediría, por lo menos quien quiera, por supuesto, que formule el comentario o la pregunta que quiera, pero que defináis con una palabra o una frase corta para vosotros qué es Isabel, qué significa la figura de Isabel. Por supuesto, formulad la cuestión o la pregunta que queráis, pero os animo a que lo hagáis. Yo os voy a dar la mía, la he dicho al principio, pero yo definiría a Isabel como la gran influencer o la primera influencer de la historia. No sé si os parece una buena definición o tenéis alguna otra alternativa. Adelante. Yo siempre digo que es la reina más grande de todos los tiempos y la mujer que cambió el mundo también. No hemos resaltado una cosa muy importante. Isabel era mujer, como bien has dicho, una gran estadista, estratega, con una capacidad de negociación, de liderazgo y de influencia a lo largo de la historia, probablemente como ninguna otra mujer ha tenido en la historia universal, me atrevo a decir. Sí, yo para mí ha sido una gran feminista. Ahora que está tan de moda el feminismo, yo creo que la más importante de todas las mujeres que ha habido, para mí ha sido ella. Una gran feminista. Sí. Después de la Virgen María y luego ya... Bueno, la Virgen María animada en su época. Claro. ¿Alguna otra definición? Bueno, a mí no me gustaría dejar de decir que la reina Isabel era madre. Y como madre, ella también
intentó educar a sus hijos e hijas, yo refiero a hijos siempre, hijas, con sabiduría y que fueran, bueno, pues un poco en todas las artes que en esos momentos estaban. Entonces, es lo que hemos dicho, mujer, madre, pero todo eso, pues una persona que pues, para mí es la reina por excelencia y sí que quiero recordar que hace un año y pico a Valladolid, en la universidad, estuvo un descendiente del indio Jerónimo, que se llama Alfonso Borrego, me parece, y estuvo diciendo que por favor, que no les olvidáramos, que ellos se sienten hispanos, que estaban descubriendo México y ahí sacándole gajos de las realidades. Dice que él había estudiado en Texas, además a veces, y que todas las mentiras que les habían contado cuando eran niños, y que ellos se lo habían creído. Le hemos tenido aquí a Alfonso Borrego también. Pues es que la verdad es que merece la pena y que todo el mundo lo escuche y que se sepa. Y que me parece muy bien que los indígenas reclamen su derecho, pero a lo mejor tendrían mejor que estar, que el Señor me perdone en estos momentos, en Norteamérica y ahí, que es donde quedan unos guetos muy pequeños, cuando en Hispanoamérica estamos todos sintiéndonos, pues ahí tenemos desde el Inca Garcilaso de la Vega, todos los Montezuma, o sea, la mezcla que nosotros fuimos allí, que no fuimos a matar y a hacer matanzas. Entonces yo creo que es una... en el momento que he estado el otro día, que les invito a que vayan a Madrid, al Palacio de Liria, han puesto una exposición de las cartas de Colón, que merece la pena verlas. Y ahí hay algunas cartas cuando a los virreyes terminaban el mandato, se les juzgaba. Y si alguno no había cumplido bien su cargo, se le desposeía de todo lo que tenía. Entonces quiero decir que se velaba por entonces, ¿no? Creo que estamos pensando todos más o Sí, menos lo mismo. claro, y que estas cosas que nos vayan saliendo con cuentagotas y que estemos así, pero va saliendo, entonces demos la difusión que se debe dar. Entonces lo de las cartas de Colón está muy bien, porque bueno, nosotros nos lo explicaron y merece la pena también ver cómo Cristóbal Colón, bueno, sus más y sus sombras. Gracias, Pilar. Creo que podemos dar por finalizada esta sesión. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Muchísimas gracias de nuevo al Ayuntamiento de Medina del Campo por acogernos y por hacer realidad. Gracias a todos vosotros, amigos, por este rato tan agradable, y espero que hayamos contribuido por lo menos un poquito a despertar ese interés por indagar y aprender más de la figura de Isabel. Gracias a todos, de verdad.